Muy buenos días amigos, hoy vamos a hacer magia, vamos a preparar un recetón. Como sabes estamos en modo verano, que quiere decir cocinar poco y disfrutar mucho. 3 ingredientes principales va a tener nuestra receta de hoy. Mira, fíjate muy bien, estos son nectarinas, es una fruta que está de plena temporada, que está muy buena, un poco de lechuga y queso que vamos a preparar nosotros mismos. Este queso es el queso más fácil que se puede hacer en casa en un par de horas. Lo primero que vamos a hacer, preparar el queso. Vamos a ver cómo se hace. Preparar queso en casa es muy sencillo. Solo necesitamos un poco de leche entera, y aquí tengo 1 litro, y es importante que sea leche entera porque necesitamos toda esa grasa para conseguir un buen queso. Y también limón. Te voy a contar lo más importante para hacer queso en casa, y es que pongamos la leche a calentar y estemos pendientes porque no tenemos que dejar que la leche llegue a hervir. Si tú tienes en cuenta esto, esta receta de queso no falla nunca. Lo pondremos a fuego suave y vigilando. Y mientras la leche se calienta, vamos a exprimir medio limón. Y con medio tendremos suficiente. 5 minutos después, mira, la leche empieza a hacer el telillo y este es el punto. La retiramos del fuego, mira. Y es ahora cuando puedes decidir si añades un poquito de sal a tu leche. Yo voy a añadir una cucharadita, así pequeña, de sal. Removemos. Y cuando la sal está bien disuelta, vamos a ir añadiendo, mientras removemos poco a poco el zumo de limón, y mira lo que va a ocurrir. Se va a hacer la magia. Vamos a cortar la leche instantáneamente y se va a separar el suero de la cuajada. Lo dejamos así, durante 15 minutos en reposo para que se haga la magia. 15 minutos después, mira lo que ha ocurrido. Mira cómo el suero se ha separado de la cuajada. Lo que tenemos que hacer ahora es colarlo y para ello necesitamos pues un colador. Mira, lo vamos a colocar este colador sobre un bol y ahora necesitamos una gasa que yo suelo comprar en las farmacias. Esto es un apósito, una venda normal y corriente. Si no tienes una venda, con un paño de algodón bien limpio vas a conseguir lo mismo. La voy a colocar sobre el colador. ¿Y sabes lo mejor? Que una vez hayamos terminado de hacer nuestro queso casero, la gasa la puedes enjuagar y puedes reutilizarla. Con un cazo y poquito a poco vamos a ir poniendo aquí la cuajada, que se va a separar del suero perfectamente, ya verás. ¡Hala! Ya lo tenemos. Mira lo que está ocurriendo. ¿Lo ves? Mira cómo se está formando ya. Esto es maravilloso. Vamos a ayudarle un poquito, así, porque no hay una forma más rápida de hacer queso en casa. También te digo otra cosa. Esto es todo lo que vamos a cocinar hoy. Bueno, prácticamente hemos sacado ya todo el suero en 5 minutos. Y ahora lo vamos a llevar al refrigerador sobre un colador más pequeño, suspendido sobre un pequeño bol, porque esto va a seguir goteando. Te diré algo muy importante y muy ventajoso. Este suero ni se te ocurra tirarlo. Te voy a hablar de unas cuantas utilidades. La primera, puedes macerar carne sumergida en este suero y la carne se va a ablandar. La segunda es que puedes hacer un bizcocho buenísimo, porque ayuda a levar. Y la tercera, que puedes hacer pan. El pan queda crujiente y muy rico. Ni se te ocurre tirar el suero. ¿Sabéis qué voy a hacer ahora? Voy a llevar mi queso a enfriar 2 horas al refrigerador. Y mientras se enfría, me voy a tomar un café muy rico a la salud de Santi Bello y América Rubio. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones al canal, por invitarme a ese café, por ese pequeño gesto que hace que este canal siga adelante y podamos seguir grabando vídeos para llegar al universo de los vídeos de cocina. Y ahora que ya hemos visto cómo se prepara el queso, que lo hemos tenido 2 horas enfriando y ahora mismo lo vamos a abrir y lo vamos a ver, poner a tostar unos piñones a fuego suave, los vamos vigilando hasta que estén bien doraditos. Preparamos una vinagreta emulsionada, pero en esta ocasión en vez de con un tarro, la voy a hacer a la antigua usanza porque hoy me he levantado así, me he levantado trabajador. Empezamos poniendo un poquito de sal en un bol. Añadimos una buena cucharada de mostaza en pasta. Añadimos un chorrito de vinagre de manzana, cada uno que le ponga el vinagre que más le gusta, así. Me gusta poner pimienta a las vinagretas, así que le voy a poner una buena rascada, así. Y ahora con la varilla vamos a diluir la mostaza en el vinagre y solo tenemos que ir
montando, emulsionando, mientras añadimos aceite de oliva virgen, por favor, poquito a poco, y formando la emulsión, así, poquito a poco. Mira qué espesita y qué rica que me está quedando la vinagreta. Una vinagreta cremosa. Eso es lo que estaba buscando. Y yo creo que ya tengo suficiente. Mira, quiero que veas esto. Mira qué vinagreta montada. Tenemos los piñones bien tostados y los voy a poner en este bol para que se vayan enfriando un poquito. ¡Ay, qué ricos! Vamos a cortar unos gajitos de nectarina que, como va a ir con piel, pues tiene que estar muy bien lavada. Buscamos el huesito, entramos por al lado y ya tenemos el primer gajito. Vamos sacando gajitos de nectarina. Esta nectarina es amarilla. Tenemos la suerte de poder contar con esta fruta durante todo el verano. La de pulpa amarilla, que es la que tengo yo, la de pulpa blanca, que es un poquito más dulce. Menuda receta refrescante, sana y veraniega que estamos preparando. Bueno, pues yo creo que ya tenemos suficiente nectarina. ¿Y sabes qué? Que el que está cortando tiene estos privilegios. Buenísimo. Y vamos ya al montaje, porque eso es todo lo que vamos a cocinar hoy. Necesitas un plato fantástico. Yo he escogido este. Creo que va a quedar muy bien en un plato así más bien hondo. Ponemos unos canónigos, cada uno que utilice la lechuga que más le guste. A mí los canónigos en casa pues me encantan, además son muy cómodos, vienen lavaditos. Pongo un buen montoncito así de canónigos en el centro y trato de darle volumen porque queda mucho más bonito. Así. Los gajitos de nectarina los voy a poner alrededor. Menudo contraste de sabores que vamos a hacer, amigo. Así, todas en el mismo sentido, nos van a quedar preciosas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y llega el momento de ver cómo está nuestro queso casero fantástico, maravilloso. Vamos aquí a abrir el turbante este que hemos hecho. Y mira qué cosa más maravillosa. Mira qué queso que hemos hecho. Con las manos bien limpias, por favor, vamos a coger el queso, que está de una pieza, míralo. Oye, qué cosa más fantástica, nuestro queso casero, ¿eh? Te aconsejo que lo toques con las manos porque te va a dar mucho gusto. Mira, vamos a poner aquí sobre nuestra ensalada generosamente este queso casero que hemos preparado. Mira qué maravilla. Madre mía del Señor. Así, que nos dé gusto cuando lo comamos. Pon el queso que tú consideres. A mí me gusta ser muy generoso y el resto del queso que tenemos aquí lo guardamos perfectamente en este trapito en frío y nos dura durante 4 días sin ningún problema. No me digas que no es una pasada. Y vamos a rematar con nuestra salsa vinagreta, que como sabrás, la vinagreta es una salsa inestable. ¿Qué quiere decir eso? Que como que se corta, ¿vale? Tenemos que darle un meneo para que vuelva a emulsionar cuando lo vayamos a utilizar. Pero no pasa nada, enseguida vas a ver que nos vuelve a espesar. ¡Hala! Ya la tenemos lista. Mira, hemos vuelto a recuperar la firmeza. Vamos a salsear generosamente y por todo. Así. ¡Ay, qué cosa más rica! Madre mía del Señor. Mira qué vinagreta más cremosa, más sedosa. Que haya vinagreta por todo, ¿vale? Y solo falta que culminar con unos poquitos piñones tostados de esos que todavía es que ni se han enfriado. Fíjate, fíjate, fíjate y fíjate, porque esta receta ya está con pocos ingredientes, receta sana, queso casero que hemos preparado nosotros mismos sin ninguna complicación. ¿Y qué falta? Pues ir a buscar un tenedor y probarla. Queridos amigos, llegó el fatídico momento de la prueba, esos momentos duros que yo tengo que soportar siempre. Vosotros estáis tan a gustito ahí viendo el vídeo. ¡Ay, qué bien, ay, qué bien, ay, qué bien! Pues no, yo tengo que sufrir. Que paséis una buena semana, os deseo un feliz verano, que cocinéis poco y disfrutéis mucho y que no dejéis de preparar platos tan fáciles y tan ricos y tan sanos como este. Vamos a ver. Y yo ya si eso te digo.
Buah. Y con los piñones. Y con los piñones tostaditos tiene que ser brutal. Ay. Esto está de muerte, abuela. A ver, cuidado, Guille, que esto no te cabe en la boca. Qué bueno está esto, joder. Nos vemos en el próximo vídeo.